Bueno, un saludo para todos y bienvenidos a otra emisión de Especiales N Audio TV, un espacio que hemos creado para compartir y generar conocimiento siempre de la mano de profesionales expertos en su campo. Recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar en www.naudio.edu.co o en nuestro canal de YouTube N Audio. El día de hoy nos adentraremos un poco más en la magia de la música, en su composición y sus enfoques para televisión, para radio, para publicidad. Y para ello tengo el gusto de estar acá acompañado con el reconocido músico y productor Fernando Garavito, quien con una experiencia y con una trayectoria de más de 30 años ha tenido la oportunidad y ha logrado incursionar exitosamente en la composición para artistas de gran reconocimiento, composición para música para televisión o música publicitaria. También de la mano de Fernando, Colombia gana su primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Además, es uno de los directores, de los mejores directores de Colombia, sobre todo en el campo de la dirección coral. Así que, Fernando, pues muchas gracias por estar acá en Especiales N Audio, pues bienvenido. Muchas gracias, Iván. Bueno, toda esa carreta, me sentí yo muy viejo. Pero ha sido toda una trayectoria realmente llena de conocimiento que nos va a compartir el día de hoy acá. Con muchísimo gusto estoy aquí para atender todas las preguntas que tú quieras y resolver pues todas las inquietudes que tenga la gente sobre mi vida y sobre mi carrera musical. Con Listo. Mucho gusto. Y hablando de esa carrera musical, siempre me gusta saber cómo llega la música a la puerta de la vida de una persona. ¿Cómo llegó la música a su vida? Bueno, yo pienso que tal vez yo pienso que es como que la vida lo va llevando más que uno que la descubra como tal, la vida le va llegando. Obviamente que eso es como casi todos los que de alguna vez empezamos con esto de la música cuando estábamos muy pequeñitos, nos oyeron cantar tan bonito que canta este niño, etcétera, etcétera, y ahí va uno, lo va llevando una cosa a la otra, el aplauso de uno, el aplauso del otro. Conocí a una tía que me oyó cantar y ella era profesora de guitarra en una academia y entonces pues no, es que este niño canta divino, no, usted tiene que aprender a tocar un instrumento, tal, entonces ya me botaron una primera guitarra, empecé a estudiar guitarra. O sea, desde pequeñito ya estabas. Desde muy pequeño empecé en esto hasta que algún día me dijeron, usted no va a ser músico, usted tiene que ser doctor en algo, pero músico no. Entonces ahí fue cuando se truncó la historia, pero ya le puede a uno más este amor por algo, por lo que uno quiere hacer. O sea que realmente uno puede contener el llamado de la música. A escondidas, por encima de quien fuera, me metí a estudiar música, me metí en esto de la música y pues ya esto es un amor entrañable que uno tiene y si uno pues tiene la fortuna de que gusta lo que uno hace, pues lo va uno encarrilando. Ya de ahí para adelante empecé a tener agrupaciones musicales, vocales, como tú nos estabas contando, y empecé con un grupo musical y ese grupo musical pues ganó festivales a nivel local y eso me hizo conocer entre productores y entre disqueros. Ahí. Me metí a estudios de grabación a hacer jingles, a cantarle los jingles a los grandes jingleros de esa época y la goma, ¿no? Entonces como si él lo hace, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Y entonces tuve la fortuna de que algún día me dijeron, ¿usted podría hacerme un jingle para una empresa? Y yo, pues sí, ¿qué hay que hacer? Y hágale, componga una cancioncita para este jabón, me acuerdo, nunca se me olvidará, era Jabón Puro. Jabón Puro, fue su primer jingle. Ese fue mi primer jingle, y entonces ahí arranqué con eso y lo de siempre, una cosa, pues gracias a Dios va llevando a la otra, gustó lo que hice, entonces en la agencia, ¿por qué no me haces ahora etcétera, etcétera, y ahí fui haciéndome conocer, digamos que en resumen así arrancó mi vida musical. Y, o sea que, digamos, todo lo que fue la música publicitaria estuvo como desde el principio, ¿no? Pues hablas de que tenías como tu grupo vocal y toda la cuestión antes, porque sí, de pronto todos arrancamos con la banda y todo esto, pero desde el principio estaba muy involucrado con la parte de los jingles. Sí, realmente más allá de todo es que había un centro, digamos en Bogotá había, digamos, el centro de la música del país, estaba localizada en un sitio que se llamaba Ingesón. En ese sitio fueron los primeros estudios de grabación profesionales que hubo aquí en Colombia y que fueron traídos por una familia Dresner. Ellos tenían montado en un edificio más o menos unos 4 o 5 estudios de grabación. Era un complejo de estudios. Era un complejo de estudios. Era el único que había en el país realmente. Entonces a ese estudio venían a grabar todos los cantantes de todo el país, los productores, los músicos, los arreglistas. Todo el mundo estaba concentrado ahí. Y yo tuve la fortuna de llegar ahí, ¿sí?
porque iba a grabar un programa de televisión en uno de esos concursos que yo me gané y estaba con uno de los grandes capos de la música de esa generación, que era Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo. Él era productor, era arreglista, tenía programa de televisión que era muy exitoso. El show de Jimmy. El show de Jimmy. Y nosotros íbamos a cantar en el programa de él. Y dio la casualidad de que estaban necesitando unos coristas para un jingle en ese complejo del que te estoy hablando. Y no llegaban esos cantantes que estaban esperando. Entonces, por X o Y conversación entre Jimmy Salcedo y la persona que estaba haciendo los jingles, hizo el comentario de que necesitaba unos cantantes porque no le llegaban los que iban a hacer. Y necesitaba entregar ese jingle urgente. Entonces él hizo no, pues hoy vea, yo tengo aquí unos cantantes que son muy buenos, son unos sardinos que están empezando, muy chéveres, ellos cantan muy bacano, no sé qué, te los voy a mandar. Sí. Él paró la grabación de su programa de televisión para mandarnos al estudio a que le ayudáramos a este que era amigo de él. O sea, el momento correcto en el lugar correcto. Llegamos allá y entramos al complejo de la música, nos vieron cantando el jingle, lo resolvimos muy rápido el jingle, la parte vocal, porque el grupo era bueno, pues todos éramos cantantes buenos. Y de ahí para adelante. Entonces, claro, eso se regó como pan caliente ahí, de un piso pasó al otro. Vea, aquí abajo hay unos pelados que cantan muy chévere, vengan. ¿Sí? Y no era tan pelado, mira. Ahora sí ya me pueden decir pelado. Bueno, bien. Entonces, ahí fue cuando arrancó toda esta historia y ahí se hacían jingles, se producían discos para las disqueras. Todo lo que tuviera que ver con grabación todo estaba lo que tenía allá. con música comercial y publicitaria estaba ahí. Listo, hablemos ahí de música comercial, ya que tú tocas ese punto y lo estamos hablando con el enfoque, imagino que todo esto que estamos hablando, publicidad, radio, televisión, y me imagino que, pues bueno, estuviste en el lugar correcto, en el momento correcto para llegar ahí. Sí. Pero también entras a trabajar en televisión, otra parte de música comercial, que tú estuviste en Pequeños Gigantes, que esto fue un programa como un poco revolucionario, ¿sí? Porque tenía unos elementos que no se tenían antes en la televisión. Y dentro de lo que hablábamos antes, usted me contaba que le tocaba trabajar mucho con adaptaciones para musicales. A mí me gusta mucho ese tema porque realmente, personalmente, como que yo veo un musical y yo empiezo, pero sé que para hacer un musical hay unos elementos especiales porque usted debe tener, no sé, contar la historia, mantener al público como interesado a través de una canción, pero que está enmarcado dentro de una historia. Sí. Cuando tú realizas esos musicales o esas adaptaciones para teatro musical, ¿qué crees que hay que tener en cuenta en ese tipo de composiciones, en esa forma musical? Bueno, digamos en el caso, cuando nosotros empezamos a hacer Pequeños Gigantes, teníamos que en algunos momentos, digamos, en una época, cuando era Semana Santa, ¿por qué no hacemos un musical de Semana Santa? Obviamente el programa contaba con libretistas, obviamente el programa contaba con producción, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hacíamos reuniones previas para ver qué era lo que íbamos a resolver en esa semana o especialmente en el musical que íbamos a hacer. Entonces pues salían las ideas, hagamos sobre la historia de tal cosa, ¿verdad? Entonces recurríamos un poco a piezas musicales que ya se conocían. ¿Cómo hacer adaptaciones, sí, de pronto? Y les hacíamos las adaptaciones. ¿Sí? De pronto también porque eso puede generar una mejor empatía con el público, pues sí. Si tienes una canción que de pronto ya tienes medio recordación. Exactamente. Okay. Hay una ventaja que yo tenía en ese momento y es que yo era compositor. Entonces, digamos que lo más complejo realmente es componer, o sea, si tú no tienes esa inspiración, esa área de inspiración para componer, pues puede haber muchos músicos muy buenos, pero si no hay esa cabeza que es el que te genera a ti, de dónde vas, de cómo voy a musicalizar algo. Yo tenía la ventaja de que yo como era compositor, tenía la creatividad para adaptar una letra por decir algo, de una canción de Sin Bandera, X. Ya. Cambia la letra de Sin Bandera y que hable de otra cosa, de Dios y de que no sé qué. Entonces yo tenía la habilidad para poderlo hacer. Entonces digamos que en ese sentido podíamos adaptar canciones, juntarlas y aparte de eso yo mismo musicalizaba. Entonces podía como generar toda la idea en concreto de todo el... O sea, es una combinación de varios elementos, pero ¿crees que también de pronto entonces esa parte de la adaptación es muy importante dentro de la parte de hacer el musical, adaptar otro tipo de canciones al musical? Digamos que todo empieza por algo. Digamos que yo para empezar a componer y a escribir letras, lo primero que hice en mi vida no fue que solamente me apareció la música, no, yo me dediqué un tiempo a leer poemas, a leer poesía y a leer mucho.
eso primero que todo me llenó a mí de conocimientos, digamos, en cuanto a la metáfora, en cuanto a la prosa, el verso, el símil, y todas esas cosas empezaron a llenarme a mí y conocer lenguajes. ¿Sí? Además el vocabulario me imagino que vocabulario, lenguajes, entonces digamos que eso me dio la ventaja la cultura es muy importante. Claro, o sea que si no es otro, no un tip, sino que creo que es algo esencial en esto que es, o sea, no solo, bueno, sí, yo hago música publicitaria, soy músico, pero hey, hay un mundo de cosas que pueden enriquecer mi trabajo y creo que lo que usted dice, la cultura es súper importante. Había un poeta que era Pablo Neruda, y entonces yo de pura gozadera en mi casa cogía la guitarra y podía musicalizar un poema solamente como por el ejercicio de hacerlo. Y musicalizar un poema de Pablo Neruda, imagínese. Allá voy, ahí me da pie para otra cosa y es esto. Cuando estamos hablando, sobre todo, pues yo creo que en todo aspecto de la música, pero sobre todo en la parte de la música para televisión e incluso de la música publicitaria, como que uno tiene que generar una sinergia muy muy importante con el video o con el eslogan o con lo que sea de la campaña o de lo que estás viendo en televisión. Me imagino que en toda esa trayectoria de 30 años que llevas, has de pronto detectado algunos elementos que tú puedes decir, mire, yo cuando de pronto me están encargando algo que es para generar nostalgia, yo ya sé que de pronto puedo utilizar tales cosas porque eso me ha funcionado, o que necesito generar efusividad, esto me ha funcionado. ¿Ya tienes detectado algunas de esas cosas? Bueno, digamos que en esto de la música no hay unos tips, digamos, claro, para crear. Lo único que necesita es uno tener la inspiración y tener ese don maravilloso que Dios a uno le ha regalado. Entonces, digamos que uno siempre, digamos, cuando en la música hay dos formas de hacer música. La música que es por encargo, que es la música que te contratan a ti y te dicen a ti específicamente necesito tal cosa. Por ejemplo, una fundación me pidió que le hiciera el himno de la fundación, una fundación para la drogadicción y el alcoholismo. Entonces, lo primero que me decían era, mira, es que esto es una fundación, yo quiero que tú vayas a la fundación, yo quiero que la conozcas, te contextualices, te empapes un poco de la historia, te empapes, hables con la gente, tal. Entonces, efectivamente, digamos que eso es lo que llaman trabajo de campo. Claro. Entonces, digamos que tú hacías ese tipo de historias y conocías un poco de esas historias, ese es, digamos, el primer tipo. Ahora, saber de qué vas a hablar cuando te vas a sentar a hacer algo. Tener claro de qué vas a hablar. Segundo, pero si tú sabes más o menos qué es lo que gusta, qué es lo que suena, porque a veces a ti te dicen, mira, es que queremos que esto sea algo muy alegre, no sé qué, ahora está de moda el tropipop o el vallenato o rock, sí. Y es casi que te lo piden, te lo exigen. Entonces tú tienes que conocer cómo es la forma musical del vallenato, de ese género, del tropipop, del reggaetón, del pop, del rock, de la balada. Entonces, si tú conoces, entonces tú primero que todo te tienes que empapar y estudiar lo que vas a hacer antes de hacerlo. Y ahí va lo que hablábamos con otros de nuestros invitados hace un poco, que él nos decía como que, hey, si yo estoy haciendo producción musical, necesito tener como la mente abierta a todo, porque entre más me cierro, pues menos puedo generar yo. Total. Bien, listo. Hablando de la parte de la composición, y pues de pronto, yo no soy compositor, bueno, usted me decía que todos somos compositores, pero bueno, yo hago los pinos, pero he escuchado que de pronto es muy usual que la gente empiece a componer a partir de la melodía, ¿sí? Y a partir de la melodía como que saquen toda la canción como tal. Incluso hablábamos hace poco que hay melodías que usted recuerda más que la misma canción, que uno dice, uy, tengo esta melodía, pero ni siquiera sé de qué canción es. ¿Tú cómo empiezas a componer? ¿Tú compones también a partir de la melodía o cómo es ese proceso de composición? Digamos, en el caso mío, yo tengo que tener las dos herramientas listas para trabajar. Una es mi guitarra. No, usted es guitarrista. Yo soy guitarrista. Mi guitarra, mi espacio, la idea de lo que voy a trabajar, digamos, en el caso del encargo. Sí. Y simplemente sentarme y empezar. Hágale, empiece a coger por acá, por allá. Como ya tienes unas ideas y unos tips de lo que quieres, pues esas dos cosas para mí van amarradas. O sea, que puedes que arranques por la melodía. Ahora, es posible que a mí me entreguen un texto y yo lo tenga que musicalizar o crear una melodía sobre un texto. O viceversa, es posible que yo tenga la melodía y necesite ponerle una letra a eso. Okay. Digamos que yo por trabajo personal, yo no puedo hacer las dos cosas por separado.
a no ser que sean por encargo. Si es una cosa mía, yo parto de ambas cosas. Yo voy tocando acordes, yo voy pensando, yo voy tal, y me van saliendo frases, y esa frase me va llevando a crear una historia, y si la historia es de amor o no es de amor. Todos en algún momento de nuestra vida, los que hicimos música, los que hemos sido compositores, nos hemos basado en nuestras propias historias, claro, y nuestras propias vivencias. Pero cuando ya tú has madurado mucho sobre eso, ya puedes trabajar pensando en lo que otra persona podría sentir y podría vivir, ¿sí? Entonces ya cuando tú haces una canción que no es una vivencia tuya, sino que puede ser la vivencia de cualquiera. Ese es el éxito, digamos, que puede tener un compositor cuando hay una canción que le llega a la gente. No necesariamente es porque lo vivió, sino porque él sabe cómo puede sentir otra persona. O que lo puede vivir otra persona. Exactamente. Ok, bien. En estos 30 años de estar componiendo música de todo tipo, hablamos que televisión, publicitaria, los musicales, todo esto, ¿cómo hace Fernando para mantenerse como con un sonido actual, ¿no? Porque igual, pues como que, y sobre todo en estos últimos tiempos, como que una variedad de música, la fusión, no sé qué. Entonces, ¿cómo haces para mantenerte, digamos, actual en tu trabajo como compositor y como productor? Pues como tú acabas de decir, o sea, es como fusionando, ¿no? O sea, lo que ha hecho que la música evolucione siempre es que a partir de una cosa la mezcles con otra. Y sale otra. Entonces, esas son las tales fusiones. Una cosa es esa, y la otra es siempre estar como investigando qué se ha hecho o qué se hace. O qué se está haciendo. O cómo se mezclan unos sonidos con otros. Y la más importante en este momento es lo digital. Si tú no tienes las herramientas, si tú no has querido evolucionar con eso, o sea, entre comillas, si te quedaste con la guitarra y no pasaste a la guitarra eléctrica, y si de la guitarra eléctrica no pasaste al MIDI, y si del MIDI no pasaste a lo digital, y si no pasaste al Pro Tools o no pasaste a... Mira, te va a ir complicando la vida si quieres estar al día y si quieres seguir viviendo de lo comercial de la música. Toca mantenerse, ¿sí?, actualizado. O sea, que tienes que mantenerte y además adquirir conocimiento. En el caso mío, por ejemplo, yo me meto mucho, pues soy muy autodidacta, entonces siempre estoy como metiéndome a ver mire que salió este plugin, que salió esto, que salió lo otro, que si compraste esto, o que sí. Yo, por ejemplo, el primer Pro Tools que tuve, le contaba a Jonathan, el primer Pro Tools que tuve, yo creo que fue de los primeros que llegaron a este país. Y lo tuve un año en mi casa y no lo prendí, porque no sabía manejar un computador. Pero creía tanto en que eso iba a pasar, lo digital para mí se me metió en la cabeza. Yo empezaba a mirar tantas revistas, ¿se acuerdan de esas revistas Mix? Sí, claro. Y la revista Guitar, no sé qué y tal, y ¿sí? Que a mí me fascinaba. El mundo de los botoncitos se me volvió en una obsesión. O sea, la curiosidad es clave, ¿no? Exacto. Ser curioso es clave en todo aspecto. La curiosidad es la que te hace a ti el maestro, la que te enseña, la que te hace que tú descubras el mundo. Y la que te motiva. ¿Sí? Y entonces yo, cacharreando, mirando, porque pues en mi época no existían, desgraciadamente, estos escuelas de audio. Entonces, pues todo se hacía empírico. Claro. Pero si tú no estás encima de eso, se te va quedando el bus. Bueno, Fernando, un músico que es tan prolífico como usted, porque yo sé que usted tiene un montón de canciones que ha compuesto, que ha producido. Yo quiero saber, sobre todo en una época, precisamente lo que usted hablaba, ya de pronto no de las herramientas de acá del estudio, pero sí de las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, sobre todo en la parte de la comunicación, ¿sí? Donde tú accedes a información todo el tiempo desde internet. ¿Cómo hace usted para proteger su obra? ¿Sí? Porque es importante, ¿no? Si tienes un poco de canciones que estás produciendo, que estás componiendo, necesitas proteger esa creación. Entonces quería saber si de pronto tú te remites, no sé, a la dirección, aquí en Colombia, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o si tú trabajas con editoras, ¿cómo proteges tu obra? La primera vez, cuando yo arranqué, fue a través de editoras. ¿Editoras? Sí, obviamente a mí me aconsejaban que registrara mi música. Y en esa época las editoras hacían toda la vuelta. Y tú ibas a una editora y la editora, pues, cuando generalmente tú hacías una canción y que te la iba a grabar un artista, entonces al grabarte la misma disquera tenía su propia editora. Y entonces para proteger los derechos te pegaban unas amarradas bien tenaces que todavía existen, ¿sí? Que todavía está por tu generación y 50 más, que no debería ser así.
digamos que en esos momentos sí era una forma de proteger, por lo menos para que a ti te apareciera en la carátula del disco tu nombre. Claro, los créditos. Entonces, pues sí, había que registrarla. Digamos que hoy en día te exigen, si tú quieres, lo más importante es que tú registres tu obra en tu país, de donde tú eres natal. Sí. Por lo menos registrarla a nivel gubernamental, que es el Derecho Nacional La de Dirección Autor, Nacional de Derechos de Autor. Nacional de Derecho de Autor. Que tú registras ahí. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno sea dueño de tu música, simplemente que tú eres dueño de esa música. ¿Sí? Eso no te va a servir ni para que te paguen regalías, ni para que te vendan, ni para que no te vendan. Es una prueba de que... Es una prueba legal de que la obra es tuya. O sea, eso es lo que se llama el registro como tal. Ahora, ¿que tú qué quieres hacer con esa obra? Que la quieres comercializar. Entonces, ahí, digamos que la editora es la que, entre comillas, debe estar obligada a promocionar tu música. Entonces, ahí es cuando tú vas a la editora y firmas con una editora para saber que esa editora se va a encargar de promocionar tu obra, tratar de ofrecérsela a artistas, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, no conozco muchas editoras que hagan eso. ¿Sí? Casi que eres tú con tu música bajo el brazo que tienes que ir a golpear las puertas. ¿Sí? Pero la editora, por lo menos, entre comillas, una vez que tú la has registrado, digamos, en el momento en que esa obra te llegue a producir un dinero, ellos te la administran, o sea, te cobran. Por la administración van a la de tu disquera canción. y te cobran, o van a la emisora de televisión y te cobran, etcétera, etcétera. En Colombia existe una entidad a la que yo pertenezco, que con todos y sus Ya sé por dónde va. altos y bajos, es la única que realmente protege de alguna forma tus derechos, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que es SAICO. Saico. Y cada cual habla de acuerdo a cómo le fue en el baile. En la fiesta, claramente. Y yo personalmente no puedo hablar mal de Saico, porque a mí nunca me ha ido mal con Saico. Yo tampoco reclamo lo que no me pertenece ni lo que no. O sea, no soy de los que digo que no va a morir de hambre o que no me va a morir de hambre porque Saico no hizo nada por mí, ¿no? Es que el que tiene que hacer es uno. Si tú no produces música, pues seguramente no vas a recibir regalías. O sea que tu forma, o sea, digamos, tú proteges más que todo, tu música es a través de Saico. Sí, ahora, y la otra es que tú la registres internacionalmente. Entonces, hay editoras internacionales que son reconocidas mundialmente como BMI, pero no sé si todavía existe, ASCAP, sí, que son editoras en los Estados Unidos, ¿sí? Que manejan, digamos, catálogos internacionales grandes. Esa es otra forma, porque, como te digo, tú no estás obligado a tenerlas en tu país. Tú las registras en tu país para simplemente legalmente, que es el Que sea derecho tu nacional. prueba. Y la otra es la editora que tú escojas para que te administre tu música. Pero definitivamente entonces uno tiene que irse por alguna de esos lados, o bien sea por una asociación del tipo de Saico. A no ser que tú tengas la capacidad de recaudar tus derechos tú mismo. ¿Sí? O sea, si tú tienes una canción y te la diste a una disquera o a un cantante y el cantante te produce la plata y tú tienes la capacidad de irte de emisora en emisora a que te paguen tus derechos, o de irte de televisión a que te paguen, o irte a cada país a que te recauden los derechos, que eso es lo que hacen las editoras o lo que hace Saico, ese tipo de cosas. Hacen esa labor por ti. Por eso te cobran una comisión y es lógico. Ah, ok, bien, listo. Pues Fernando, vamos a ir a un corte de comerciales y ya volvemos acá para hablar de todo lo que es música comercial con Fernando Gravito. Bueno, Fernando, sigamos hablando de música publicitaria. Yo no conozco mucho, ¿sí? Pero sé que hay algo que, bueno, que los jingles, que la adaptación musical, que el gimmick, pero tú hace poco me decías que ahora sea como un nuevo concepto o no sé si es un nuevo concepto, sino me hablabas del diseño de sonido para publicidad.
Entonces me quedó como sonando, ¿qué es ¿A esto qué- del a qué- diseño de a qué me sonido para refiero? publicidad? Bueno, digamos que para poner un ejemplo, digamos, un poquito más, no sé si sea más fácil, ¿no? Pero cuando tú ves una película de cine, tú ves que se oyen los pasos, que hay un trueno, que hay ¿sí? Digamos que eso es musicalización, ¿sí? Es que, digamos, uno ve a veces en las telenovelas donde dice musicalización tal persona o música original tal persona. Y uno como que dice, bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Esto cómo es? O sea, una persona, una parte es la persona que crea una canción o un tema musical de fondo y otra es la persona que se encarga de crear los efectos, saber en dónde deben ir localizados las piezas musicales, en qué parte deben ir localizadas, cuál es el mejor momento para utilizarlas, ¿sí? Digamos que en muchos comerciales hoy en día hay muchos comerciales que están basados, digamos, en un concepto netamente de musicalización, o sea, de dramatización, Okay. ¿sí? Y ahí es donde entra para mí lo que es el diseño, o sea, ¿dónde voy a empatar? Porque hoy en día casi que tú no necesitas ni siquiera componer una canción, tú tienes un teclado aquí, un sintetizador, y tú puedes hacer con el sintetizador sonidos. Digamos que no es música, entre comillas, pero estás creando efectos sonoros para tal cosa. Okay. Entonces digamos que para mí eso es hoy en día lo que llamaríamos un diseño de sonido, o sea, persona que crea sin necesariamente ser el músico, puede crear muchas situaciones. Un ambiente sonoro, un ambiente sonoro para esto. Mira que en los videos musicales como tal se está utilizando mucho eso. Antes de que empiece la piecita hay musical, toda una historia. entonces hay una historia y ponen sí. Entonces digamos que de alguna forma para mí eso es un poco lo que es diseño de sonido para publicidad. Y mira que eso es lo que realmente en las escuelas de audio, ¿sí?, de ingeniería de sonido, entonces es donde pueden enfocar mucho el concepto de separar al músico, cuando tú separas al músico del ingeniero de sonido. Porque es que ser ingeniero de sonido para mí es una persona que conoce y que sabe manejar técnicamente todos los recursos, tanto técnicos como de acústica, para poder funcionar en esto. Y el músico específicamente es una persona que aprende de la música, pero que una de sus herramientas claves para hoy en día para ser músico es tener un programa de grabación, de edición musical. Eso es una herramienta fundamental, un sintetizador. Si tú no sabes manejar un sintetizador, es muy poco lo que puedes hacer, muy poco lo que puedes hacer a nivel de postproducción o de preproducción musicalmente. Entonces, si ya cuando se juntan las dos es cuando tú tienes el ¡guau! Como qué rico complemento poder ser músico y además ingeniero de sonido, ¿sí? Y además un profesional productor, integral, que uno llama. Hecho. Un profesional ¿sí? integral. Exactamente. Vea, hablando de eso, con los sintes y todo, la música publicitaria tiende un poco, o por lo menos a lo que yo voy, o lo que yo sé, a hacer mucho este trabajo con sintetizadores, ya sean virtuales o sean de hardware. Pero tú me decías hace poco que se está volviendo otra vez a esto de grabar al músico, sí, claro. de volver a hacer, no sé, la música comercial ya con el más músico acústica. de sesión. ¿Sí? O sea, se está volviendo a lo acústico. ¿Por qué cree que se está dando ese cambio otra vez de que venimos dando con los sintes y otra vez diciendo, no, yo prefiero que grabe otra vez el músico y todo? No sé, mira que es una muy buena pregunta. Porque obviamente que por un lado, en la publicidad se cayó mucho lo del músico por costos. Por costos, claro. ¿Sí? Porque obviamente grabar un jingle, yo me acuerdo, Coca-Cola, hacer un jingle para Coca-Cola era, el que hace jingles para Coca-Cola era el berraco, mejor dicho, el que estaba en el top. Sí. Porque los jingles de Coca-Cola o jingles digamos, de estas grandes empresas, tú los manejabas, era con músicos en vivo, unas grandes orquestaciones, unos grandes arreglos musicales para hacer 30 segundos, un minuto, ¿sí? Hoy en día, y después entonces empiezas tú con empresas pequeñas que quieren hacer un comercial y aparecen estos sintetizadores y aparecen los imitadores de violines y aparecen los imitadores de baterías y empiezas tú a decir, no, pero ¿y cuánto me vale con músicos? No, me vale tanto. Y sin músicos, claro, me vale ¿y cuánto vale? No, y solamente un pianito y una guitarra, etcétera. Entonces ya te empezaban a condicionar. Entonces digamos que eso hizo que por un lado florecieran los sintetizadores. Por otro lado, se bajaron los costos para lo comercial. Y pues obviamente eso generó que
que también los músicos como tal ya no necesitaban tener tantos conocimientos musicales para poder crear una pieza musical porque la podías hacer en un solo teclado. Okay. Entonces digamos que por un lado eso pasó, pero la música volvió a tomar un realce, digamos la música comercial empezó a tomar un realce otra vez, de volver precisamente por la caída, yo pienso que la caída del CD como tal, de la grabación como tal, empieza a nacer otra vez la música en vivo. Y la música en vivo te empieza a generar una cantidad de sensibilidad en la gente, y hoy en día la gente quiere ver a sus artistas en vivo, quiere ver la música en vivo, quiere ver una batería, quiere ver otra vez todo eso, y eso se está reflejando también en la publicidad, en la misma televisión. Antes tú recorrías, era solamente hacer musicalización con sintetizadores, porque era muy barato y lo podías hacer. Sí. Hoy en día, si tú te das cuenta, hoy en día hasta las mismas series están ya llamando a través hasta a grabar con sinfónicas, ¿sí? Claro, para... o sea, todo como acústico, como estás volviendo otra vez a la grabación, digamos, original, que era traer al músico a un estudio. Eso me parece chévere, sobre todo por lo que usted habla de que, claro, o sea, el escuchar, así sea grabado, pero escuchar que hay algo que está haciendo en vivo, sí, puede generar otro tipo de emociones en la persona. Entonces, en ese punto, yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo ve usted entonces el mercado ahorita, cierto? Porque hablamos de que, bueno, antes eran los sintes, ahora vienen los músicos, otra vez de nuevo se está retomando todo eso. Entonces, ¿cómo ve el mercado usted ahorita para un músico, cierto, que quiere ingresar en él? ¿Qué tiene que tener de skills como, o habilidades especiales para que ingrese a ese mercado? Yo pienso que los músicos pues seguirán siendo siempre... el baterista le gustará siempre su batería, el guitarrista su guitarra, el piano, ¿sí? Digamos, lograr pues que uno pueda hacer el recontratodero, pues es muy complicado. Yo pienso que el músico como tal debe explorar su instrumento al máximo para que pueda dar el máximo, para que sea esa la persona a quien yo quiero llamar al mejor pianista, porque soy que con él voy a la fija y no experimento, ¿sí? O sea, el músico dedicarse mucho a la música, aquí hay buen campo de acción para el músico. Digamos que no sé qué tan buen campo puede haber, digamos, para los productores, ¿sí? Porque el productor siempre va a necesitar un músico, ¿sí? Las disqueras, no sé qué tanto campo haya para una disquera cuando tú montas el video en YouTube, no necesitaste una disquera para que te lo subieran. Para difundirlo. Para difundirlo, pero al músico siempre lo van a llamar para que se pare en una tarima. Al músico siempre lo van a llamar para un estudio de grabación para que grabe una canción, ¿sí? Entonces, digamos que el campo del músico, lo que sí ha sido bueno para él, estos cambios han sido buenos para el músico como tal. Para el productor no sé qué tanto, porque pues, ¿sí? Para el compositor, los compositores que éramos como nosotros, los que nos dedicamos a componer canciones, hoy en día los mismos músicos ya quieren hacer eso. Digamos que de alguna forma la música urbana ha desplazado un poquitico digamos ciertos músicos, ¿sí? Okay. Porque la música urbana ha tomado mucha fuerza y la música urbana está basada en sintetizadores, está basada en pistas, en loops. Exactamente, entonces, pero para el que le gusta la música como tal, es que estamos hablando de nuestro medio en Colombia, pero en el mundo entero sí, claro, funciona de todo. De todo. Bien, hablemos de, ya que estamos como eso de los sintes y todo, quiero seguir ahondando un poco en esto, y es la parte de la tecnología. Sí, tú estuviste completamente involucrado con la parte de lo análogo. Ah, sí. Pero también, como nos acabas de decir, como también pasé y yo vi que venía la parte digital y dije, me voy a meter con esto, ¿cierto? O sea que usted ha tenido la experiencia con los dos. Sí, claro. Entonces, ¿con cuál se queda? ¿Digital o análogo? No, yo me quedo con lo que está aquí, ya. Yo no vivo el pasado, yo vivo el presente y voy hacia el futuro. A lo que voy es, digamos, con esa discusión que siempre se da. Yo tengo en mi casa un estudio de grabación. Y hoy en día tener un estudio de grabación es, entre comillas, muy fácil. O sea, si tú tienes un buen programa, tienes un buen micrófono y tienes cómo capturar un buen audio, los programas no son muy caros, consigues Pro Tools baratos, consigues muchas cosas, herramientas para tú poder preproducir musicalmente algo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo en mi casa tengo mi salita, ¿sí? Mi control room, y tengo una salota para que quepa un baterista, que quepa un guitarrista, que quepa un bajista, y todos puedan tocar al tiempo.
Ok. qué rico. Pero ¿cuáles Sí, son tus herramientas entonces, tecnológicas entonces? Digamos que todo es digital. O sea, Tú yo trabajas, ¿con yo qué lado trabajo trabajas tú? ¿Con Pro Tools? sí. Entonces, digamos que ahí estoy mezclando las dos cosas. Una, la grabación a la antigua de los músicos allá no es solamente un cantante y después doble la voz y después doble la voz y después doble. No, chévere tener 4 por lo menos y doblemos para que el color, el feeling, ¿sí? Que el baterista esté ahí con el bajista poniendo la base, no que venga con el metrónomo y nos fuimos solamente a eso. O sea, ¿te gusta más como el capturar espacio el para que feeling haya gente del toque en vivo? interactuando? Exacto. Ok, bien. A veces creo que, hablando de estas tecnologías, el MIDI es un poco menospreciado, entre comillas, y te quiero preguntar a ti, ¿qué tanto lo utilizas tú? Mucho, pero mucho. O sea, el MIDI es el 60% de una producción musical, para mí. Porque es la herramienta que tú utilizas para poder preproducir. Claro. O sea, mira, eso sí es una ventaja del MIDI que yo pienso que ha sido para mí una bendición desde el punto de vista musical. Porque yo no soy un gran pianista. O sea, yo conozco un teclado, sé dónde queda el do, sé dónde queda el do sostenido, yo lo conozco. Pero yo nunca tuve la habilidad de tocar piano porque nunca se me dio la gana, ¿sí? Eso no lo hagan. Ojalá el piano es el más importante de todos. De coger un teclado, hermano, es que esa vaina, usted no sabe lo que uno puede hacer, las maravillas que uno puede hacer con un teclado. Gracias al MIDI. Claro. Porque con el MIDI tú sabes cómo te va a quedar un tema y después simplemente si quieres cambia lo que hiciste con una batería electrónica, pongo una baterista de verdad, pero por lo menos vas a saber más o menos cómo queda. ¿Por dónde Antes va? los músicos eran con un papel y toda la música la tenían aquí. Aquí estaba el MIDI del músico, ¿sí? Y era un score, violines, trompetas, trombones, piano, bajo y escriba para todo el mundo. Y hágale, y ya, escriba. Y escriba, pero tú tenías que tener en cuenta, tienes que ser tan buen músico que tienes que saber cómo va a sonar sin ni siquiera haberlo oído. Claro, armonizarlo, pero todo en tu cabeza. No, y sin siquiera haberlo oído. Y llegar ahí y empezar con los violines. Uy, hermano, ¿qué tal que esa tesitura no le vaya a quedar este hermano? O sea, tienes que ser muy buen músico para llegar a hacer eso y tocando y nos fuimos, ¿sí? Super. Entonces el MIDI te da la ventaja de que tú puedes preproducir. No, el tono quedó bajito. No, subámosle medio tono. Antes de meterte a un estudio de grabación y reemplazar lo MIDI por los músicos reales. Perfecto. El MIDI es para mí fundamental. Perfecto. Bueno, vamos con un corte de comerciales y llegamos con nuestro último segmento con Fernando Garavito y música comercial. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificaciones de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, Fernando. Está bien. Está bien. Ando como, sí, o sea, como que estoy preguntando siempre esto porque me interesa saberlo. En un país que es tan variado en música, en oferta musical como Colombia, y tú que has tenido la oportunidad de tocar, pues, ya sabemos, muchos géneros, en muchos sectores, pues, de la música, ¿tú qué crees que sea lo comercial acá en Colombia? Bueno, es que, a ver, si estamos hablando de lo comercial, entre comillas, es lo que se vende. Ajá. Si estamos hablando de lo que se vende aquí en Colombia, sin lugar a dudas, lo que más se vende en este país es el vallenato, en todas sus formas. O sea, vallenato tradicional, vallenato mezclado, fusionado con el pop. Preguntémosle a Carlos Vives a ver qué es lo que más se vende aquí. Claro. Y vas a saber que eso es lo que más se vende.
realmente. Un poco esa fusión, digamos que el pop está levantando cabeza, el pop está levantando cabeza. Y yo diría que un poco gracias a todos esos programas de concurso que hay en la televisión, eso está ayudando a levantar un poco el pop. Porque si tú te puedes analizar la mayoría de los programas de concurso, lo que menos tienen es música tropical. Música tropical. Pronto, sí. ¿Por qué? Porque están enfocadas en cantantes, básicamente. Y los cantantes normalmente o te dedicas a cantar vallenato, y eso es ya una escuela demasiado arraigada. Puntual. La mayoría, entonces el pop de pronto está levantando un poquito. Estoy viendo unas agrupaciones muy bacanas, que a mí por lo menos me parecen muy bacanas. Entonces digamos que eso está levantando. No sé qué tanto se venda o qué, porque pues si hablamos de comercial es comercio. Sí, eso es a lo que me ¿Sí? refiero. Entonces, ¿qué es lo que se vende aquí? Pues yo pienso que lo que todavía se vende aquí es básicamente el vallenato y la fusión del vallenato con el pop, etcétera, etcétera. Tal vez lo urbano, o sea, digamos que ya hay intérpretes urbanos que están trascendiendo, porque digamos aquí en Colombia como tal, el que hace música urbana, el reggaetón, el rap o el hip hop, todo ese tipo de cosas, digamos que aquí enclavado en Colombia como tal comercial, no. Pero esos que han podido trascender y han logrado grabar con los manes de allá, con los gringos ¿sí? O con los latinos pues famosos que han logrado esas fusiones, digamos que ya están dándole un nombre. La otra ventaja es que como ya el cuento de los premios, Ya. de las revistas, los canales de televisión. Sí, el Grammy latino, el Grammy no latino, ¿sí? Entonces todo eso lo que ayuda es como a sacar un poquitico más la imagen de la gente que está haciendo música en todos los géneros. Pero para mí ni siquiera la salsa se vende mucho acá, creo que no se está vendiendo mucho. Puede que suenen. Sonar, mira, es muy fácil, con lo que te digo. Subir a un canal de YouTube y lograr no sé cuántas visitas. Yo a veces veo música que yo digo, pero esto y tiene más visitas que alguien que ha hecho una superproducción de $500,000 en el estudio no sé quién, en Abbey Road, ¿no? Y hay gente que en un cuartico de su casa con una guitarra la visitan más. Ok, bien. Hablando de todos estos géneros que tuvimos, que lo urbano, no sé qué, al haber tanta variedad en esto, pues, sobre todo en Colombia, que es un país que critica por criticar, entonces yo a veces escucho un poco que, no, es que esa música es mala, cosa que pues yo todavía ni siquiera entiendo qué es ser música mala, sí. Pero de pronto yo no tengo el conocimiento musical, de pronto para juzgar, claro, entre comillas, a la música. ¿Tú claro. crees que hay música mala o cómo puedo juzgar yo ese tipo de cosas? Mira, a mí me pasa mucho eso y obviamente las personas que estamos metidos en cuento de producción, pues obviamente nos buscan para dos cosas, o para mostrarnos su trabajo y que nosotros, entre comillas, se lo califiquemos, o para decirnos si cantan bien o cantan mal, etcétera, etcétera. Yo, primero que todo, yo no creo que exista nada malo y nada bueno. Yo lo que sé que existen es gustos y la gente no tiene los mismos gustos. Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo conozco muchísima gente, pero mucha gente, en medio, amigos, que me hablan que Shakira no canta bien, que Shakira no sé qué, que Juan es esto, que Juan es lo otro, bla, bla, bla. Y entre músicos es lo que más siempre se comenta. Dice, sí, a mí personalmente Shakira de pronto su voz no me gusta, pero hay otros 5 millones de habitantes en el planeta que la compran. Claro. Entonces explícame eso. ¿Sí me entiendes? Entonces uno no es quien para juzgar qué es bueno o qué es malo. Simplemente son gustos. Entonces, a la hora que a mí me vienen con un producto o con algo, yo les digo, mire, primero que todo, yo les quiero decir que lo que yo digo no es ley. ¿Sí? Lo que yo les diga a ustedes en este momento es simplemente que me voy a basar en mis conocimientos, en mi experiencia y en mi oído para decirte si me gusta a mí o no me gusta. Pero puede que mañana tú salgas por esa puerta y yo te diga a ti, no, me parece que eso no te va a funcionar, eso no... Y puede que dentro de 8 días, como alguna vez me pasó en la vida, y por eso lo aprendí, esté sonando en la radio y esté más pegado que... Y yo algún día dije, no, me parece que usted no canta bien. Entonces, decirle a una persona que canta bien o que canta mal, o que es bueno, que es malo. Yo sí te puedo decir, ese grupo está desafinado. Ah, sí, yo eso sí te lo puedo decir porque es que esto a mí no me va a fallar, ¿sí?
o esto está mal tocado, o la dinámica rítmica, eso suena No yo suena te puedo- coherente, ¿no? Sí, yo te puedo, digamos, dar esos parámetros, pero decir que algo es bueno o es malo me parece que es un irrespeto hacia una persona. Qué chévere que tenga como tengas esa percepción de las cosas, porque realmente sí veo mucho en el país, sobre todo acá, que la gente critica por criticar. Este es el país de Todo. los críticos, sí, el país de los críticos. Y mira que en el arte no solamente hablemos de la música, en el arte, la pintura, lo mismo. La pintura le puede gustar. Hay pinturas que valen $20 millones y uno dice, pero ¿cómo puede costar esos $20 millones? Y hay un tipo que pinta divino, un cuadro divino. Y, Claro, es una cuestión de gustos. Entonces, eso es una cuestión de gustos. Y obviamente los críticos ayudan a vender Claro. o a hundir. Entonces, Sí, la función de un crítico puede ser tema para otro programa un poco controversial también. ese sí porque- que es bien controversial. Sí, listo, bien, Fernando. Ya para terminar, quiero, pues, en el medio, tú sabes que hay muchos músicos que están tratando de seguir ese sueño, de vivir de lo que les gusta, que es la música, Sí. y tú has logrado vivir de lo que te gusta, que es la música. A mí me gustaría que para finalizar, como que a todas estas personas que están en eso, tú les dieras como un consejo, como que, mire, si quieres vivir de la música, yo te podría aconsejar esto. Bueno, yo he tenido la suerte de haberme encontrado con gente que estar en el lugar indicado, a la hora indicada, con el personaje indicado. Y eso me ayudó. Pero si yo no tengo el talento que tengo, de pronto no hubiera llegado a ninguna parte. Si yo no estudio, de pronto no llego a ninguna parte. Si yo no pulo ese diamante en bruto que uno tiene, pues, y la única forma de pulirlo es estudiando, trabajando por ese sueño, preparándose, investigando y lo que acabamos de hablar, no odiando a los demás, no odiando lo que los demás hacen. No odiando a los demás. Sí, ni diciendo no. Sí. O sea, cada uno a lo suyo, ¿sí? Ok. Y si tú tienes ganas de salir adelante, pues obviamente. Pero uno tiene que tener el talento. Y hay gente que a veces no sabe ni siquiera qué es el tener el talento, pero persiguen un sueño. Mira, no todo el mundo es cantante, ni puede ser cantante, pero todos queremos ser músicos de alguna forma. A todos nos gusta la música. Yo no creo que haya un ser humano en el planeta que no le guste la música, pero no todos podemos vivir de la música. Yo muchas veces a algunas personas les he tenido que decir, vea, ojalá yo tuviera la habilidad para las matemáticas que tiene usted, para ser ingeniero o para ser arquitecto o para ser matemático puro. No la tengo. No, ni siquiera tuve la habilidad para los idiomas. Entonces, como no la tuve, pues yo no puedo decir que yo tengo que hablar inglés o que yo tengo que... No. Si uno es capaz de descubrir las habilidades que tiene, trabaje en esas habilidades y esfuércese por pulirlas. Okay. Pero no todo el mundo tiene la habilidad y la música particularmente tiene una cosa que se llama talento y si uno no la tiene, vea, seamos conscientes y dediquémonos a otra cosa. O sea, que usted cree que toca tener la conciencia de que tengo el talento Sí. y pulirlo. Sí, señor. Ok. Pues esa es mi opinión, de pronto, pero no es ley. Pero no es ley. Bueno, listo, Fernando. Pues muchas gracias por acompañarnos acá, en especial SN Audio TV. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras decir algo ya para No, despedirnos. pues, ¿qué más puedo decir? Primero que todo, gracias a ti, gracias a N Audio por la invitación. De verdad que para mí es un honor y me honra mucho el que hayan pensado que yo podía de alguna forma sentarme aquí y contarles un poco de mi experiencia de vida. Y seguro que nos sirvió. A mí me sirvió un montón. Sé que a todos acá también nos sirvió. Y espero que a todos ustedes también les haya servido esta conversación tan amena que he tenido aquí con Fernando. Esperen nuestro próximo programa dentro de 8 días. Y pues nada, pegados siempre a especiales en Audio TV. Chao. Tú puedes lograrlo, la meta está cerca. Milo es tu amigo, Milo es tu